Voy a mostrar las fórmulas. Necesitamos al menos un ejercicio. A ver, lo primero que tengo que hacer, ingenieros, es calcular, ven la presentación, ¿verdad? Sí, profesora. Ok. Sí. Lo primero que tengo que hacer es calcular la constante de penetración. Hasta ahí, para 1 kilohertz, mi constante de penetración es 2.08 por 10 a la menos 3, ¿ok? Que es como menor o igual al diámetro, el radio de mi conductor. ¿Cómo es? ¿Cómo es este número comparado con el radio de mi conductor? Es mayor. Mayor. Por lo tanto, utilizo bajas frecuencias, ¿verdad? Ahora, por favor, voy a dibujar sobre esta. Necesito que se familiaricen. Fíjense, ingenieros, voy a tener R, ¿sí? Que se refiere a la resistencia. Voy a tener L, que se refiere a la inductancia. Voy a tener G, que se refiere a la conductancia. Y voy a tener C, que se refiere a la capacitancia. Si yo lo veo desde el punto de vista del análisis de líneas, yo sé que esta resistencia, ¿sí? Está en función del tipo de material conductor, ¿sí? Que estoy utilizando en mi línea de transmisión. R, G, L, perdón. ¿Cuántas secciones o en cuántas secciones yo puedo hacer el análisis de mi línea? Pues tantas como yo quiera, ¿no? Que lo vamos a ver un poquitito más adelante. Entonces voy a tener L, ¿sí? Voy a tener R, voy a tener L, ¿sí? Voy a tener R, ¿sí? Y voy a tener L. Resistencia, inductancia, conductancia, capacitancia, resistencia, inductancia, resistencia. ¿Sí? Estos son los parámetros distribuidos de una línea de transmisión. R se refiere a la resistencia que opone el flujo de electrones respecto de este conductor. ¿Quién va a ser L, ingenieros? ¿A qué se refiere L en mi línea? Ah, pues que si yo tengo, ingenieros, flujo de electrones a través de mi conductor, ¿qué es lo que voy a tener en la asociación? Un campo magnético asociado que está representado por ¿quién? Por la inductancia. ¿De acuerdo? ¿Qué representa G? Representa cómo se está comportando la corriente, cómo es el campo, si por aquí fluyen electrones libres, en el entendido de que la separación que yo tengo entre los dos conductores es mi dieléctrico. Si yo tengo un buen dieléctrico, que es lo que les explicaba yo la vez pasada, ¿qué significa? Que el campo que se produce acá y el campo que se produce acá no va a hacer que fluyan electrones a través de este medio que va a ser el dieléctrico, ¿no? Pero si yo tengo un campo, si yo tengo un dieléctrico que es muy mala, pues esta G va a ser alta porque se refiere a que por aquí van a fluir con electrones, ¿no? Entonces, resistencia, inductancia, conductancia. ¿Por qué le pongo G? Bueno, porque eventualmente, sí, en lugar de hablar de resistencia y hablar de resistencia acá, cambio
el valor que va a ser el inverso de la resistencia, ¿no? Por el análisis que estoy haciendo. Y de este lado es la capacidad que va a tener esta línea de transmisión de almacenar cargas, ¿sí? Debido al efecto de este campo y de este otro. Vuelvo otra vez. Resistencia, inductancia, conductancia, capacitancia. Este número de secciones que yo voy a tener en mi línea va a ser tantas secciones como yo decida que necesito para hacer el análisis, ¿de acuerdo? De manera práctica, les digo que nosotros ya en una medición podemos establecer cada cuántos centímetros o cada cuántos metros debo de medir los valores de mis parámetros distribuidos. Hoy con la tecnología se hace muy sencilla, pero esto es lo que sucede. Ahora sí, ingeniera, dígame, a partir de calcular L, debería de haber dicho, a partir de calcular, ay, ¿dónde está mi formulita? Sí, mi constante de penetración. ¿Qué cosa es la constante de penetración, ingenieros? Si yo tuviera un flujo de electrones visto esto de manera transversal y que este sea el conductor, ¿cómo penetra, sí, la corriente a través del medio, partiendo de que es una parte transversal, ¿de acuerdo? Este es mi conductor. Entonces, ¿en dónde quiero que se quede la corriente, ingenieros? Sobre la superficie del conductor. Ahí es donde quiero que se quede. Ah, porque ya vimos, cuando vimos constante de penetración en la parte anterior del curso, vimos que entre más penetre la corriente a través de este conductor, la atenuación va a ser mayor. ¿De qué depende que penetre o no? Ah, pues depende de la frecuencia, de la permeabilidad y de la conductividad. Les dije la clase pasada, en función de la conductividad, del valor de la conductividad, o sea, si tengo un buen material conductor, plata un 10 a la 6.17 por 10 a la 7, eventualmente la corriente se va a quedar ¿en dónde? En la superficie. ¿De acuerdo? Si no tengo un buen conductor, pues quizás, o todos estos son buenos conductores. Los más usados son estos. O sea, estos son los más usados, ¿sí? O sea, el aluminio, que es un poco más barato que hoy día el cobre, la plata, ¿sí? Estos son los más usados. El aluminio es quizás el más usado de todos porque y es un buen conductor y no es tan caro, aunque ahora se volvió muy caro, ¿no? Pero y todos los de acá, oro y plata, pues son materiales preciosos, caros, pero desde el punto de vista del electromagnetismo son muy buenos conductores y lo que hace es que la corriente se queda sobre la superficie, ¿de acuerdo? ¿Cómo mido? ¿Cómo mido, ingenieros? Ah, pues mido. Yo tengo un valor, yo sé cuándo usar valores para qué cosa es para mí una baja o qué cosa es una alta frecuencia. Eh, en líneas dijimos que está definida por esta definición. Si es comparable o es pequeño en comparación con el radio del conductor. Ingeniera, ahora sí, sé que usó bajas frecuencias. ¿Cuál es el valor de la inductancia? ¿Cuánto le quedó? 25.15 por 10 a la menos 12.
No, para un kilohertz le quedó 25.15. Esa es la conductividad de dieléctrico. Ok, a ver, por favor, ingeniera. ¿Es Rho? Sí, ¿quién es L en sus fórmulas? Busque el valor de la conductividad. El valor sus formulitas para una línea. Ujú. Para bajas frecuencias. A mí, bueno, yo lo encontré así como L es igual a micro sobre pi, bueno, que es una constante la de arriba. Ay, ¿qué Abre, es micro? Es muy ingeniero. bueno, mu, perdón, Ajá, abre paréntesis, un cuarto ajá, más ajá. coseno, es que no sé si es que el coseno con h es arcoseno, ¿cómo se pronuncia, profesora? Tengo duda. Coseno hiperbólico, ingeniero. Coseno hiperbólico de -1, abre Ajá, paréntesis de d sobre 2a y cierras ajá. paréntesis y ese es la de baja frecuencia para la de inductancia, que es la bobina. Correcto, que es su bobina. ¿Cuánto le quedó, ingeniero? Aplicando su formulita. Yo estoy tomando ¿cómo? La mu como 1. ¿Está de acuerdo, profesora? ¿O estoy tomando la mal? Sí, estoy de acuerdo. Yo se los dije en la clase pasada. Pero bueno, esa es la mu. No quedamos que mu iba a ser 4 por 10 a la menos 7. Mu R era la 1, ¿no? Era 1, ¿no? Sí, miren, mu, que es esta que les piden aquí, ¿sí? Matemáticamente, ¿sí ven la presentación? Sí. Sí, es mu por vacío por Ok. mu relativa, ¿no? Bueno, Sí, mu 0 por mu R, ¿de acuerdo? Para efectos de líneas de transmisión, nosotros no hablamos de materiales magnéticos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en todos los casos, a menos que se indique lo contrario, mu R va a ser igual con 1, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos en el valor de mu, vamos a utilizar, ¿sí? Mu 0, ¿de acuerdo? ¿Cuánto vale mu 0, ingenieros? 4pi por 10 a la menos 7. Ok, por favor, ingenieros, díganme, resolviendo el valor, resolviendo su formulita, ¿cuánto les dio la inductancia? A mí me dio 1.03. 1.02 micros. Por 10 a la menos 6. Por 10 a la menos 6, ok. ¿Micro qué? 1.016 por 10 a la menos 6. Henry Henry sobre metro. sobre metro. Sobre metro. Perfecto, ok. 1.02 microhenries, ok. Por favor, ¿cuánto les da el valor de la capacitancia? 27.33 picofarads entre metro. Ok. 27.42 Ok. picofaradios sobre metro. Capacitancia. Sí, aquí está su formulita. Pi por epsilon. ¿Cuánto vale epsilon, ingenieros? Epsilon, bueno, yo ya resuelto 2.0010 por 10 a la menos 11. el valor de la compañera. Ok. Epsilon 0 por epsilon R, ¿de acuerdo? Aquí, De acuerdo. este valor de epsilon R es el del polietileno, ¿verdad? Que está dado. Y dijimos que el polietileno, la permitividad relativa del polietileno es 2.26, ¿de acuerdo? Multiplicada por epsilon 0, que es 8.854. Ok, tengo el valor de D, tengo el valor de A, ¿verdad? Porque está dada en mi ejercicio. Muy bien. Por favor, ¿cuánto vale G? 34.45. ¿Qué? Pico Siemens Mos. sobre metro. Ajá. Pico Siemens entre metro. Siemens sobre metro. Muy bien. ¿Y cuánto vale
la resistencia, perdónenme. 2.74 Ok, miliohms muy de bien, metro. de acuerdo. Ah, vamos a ver, ingenieros. Me interesa mucho. Aquí está resuelto. Ujú. Para 1 kilohertz. Inductancia, capacitancia, resistencia y conductancia. ¿Ok? Necesito Sí, que lo profe. revisen. Sí, los mismos valores, Coincidimos. maestra. Para 10 kilohertz, ingenieros. En 10 kilohertz, ¿qué usamos? ¿Frecuencias altas o frecuencias bajas? Frecuencias altas. Frecuencias altas. Y la razón de ello es que, acuérdense, tiene que ser menor en comparación con el radio de mi conductor, ¿de acuerdo? En este caso de los conductores. Por favor, tenemos en pantalla la respuesta para 10 kilohertz, ¿sí? Para la inductancia, para la capacitancia, para la resistencia y para la conductancia, ¿sí? Veamos, para 1 mega. ¿Sí, ingenieros? Sí, Sí, tenemos profe. los mismos valores, sí. A ver. Necesito saber, ingenieros, si llegamos a estos resultados. Sí, profe. Por mi parte, sí. Profesora. Todos, ingenieros, necesito que me digan si alguien no llegó a estos resultados. Ok, a ver, espérenme un momento. Voy a cambiar la modalidad de presentación para que pueda ver yo sus nombres. Compartir desde la pantalla 1. Ok. ¿La ven? ¿Qué ven qué ven en su pantalla? Vemos su pantalla. Ok. Voy a cambiar a la presentación. ¿Ahí? Sí. Ok. Muy bien. Permítanme un momento y lo voy a poner, que luego se vuelve muy complicado con mi internet. Bien, ahí tengo los resultados. ¿De acuerdo? Maestra, Ingeniero. creo que está proyectando la tabla que yo realicé en mi presentación, pero hay un pequeño error en la tabla, en la parte de 10 kilohertz, en la A ver, inductancia. dígame cuál es el pequeño error de Que la la inductancia inductancia. para 10 kilohertz debe ser la misma que para 1 megahertz. Ahí lo pegué mal el valor. Tiene usted razón, 0.92. Es correcto. Bien, Sí. a ver, ingenieros, necesito saber si tenemos estos resultados. Sí. Ingeniera, Diana, Sí, profesora. ¿sí? Ok. Ingeniero Edgar, Conmigo hay una pequeña variación, pero yo creo que son diga, por los decimales que tomé. dígame cuál es la variación. Por ejemplo, en la inductancia de 10 kilos yo tengo 0.916 microhenry sobre metro. Sin problema, ingeniero. ¿Ok? Maestra, Ah, una pregunta, perdón que le interrumpa. no, al revés, por favor, Eh, ingeniero. ¿Quién me sí, sí, habla? Abundis, Daniel Abundis. En la Ingeniero tabla que Abundis. está usted mostrando,
veo para 10 kilohertz en la parte de la R, 4.16. De la resistencia, sí. La resistencia, perdón. Sí. Y abajo en 1 megahertz veo 41.6. Sí, correcto. ¿Sí? Ok. Ujú. Es que no veía bien la línea. Ah, pero sí es 1, ¿verdad? Sí, es 41.6 miliohms. Ujú. Ah, ok, perfecto. Gracias. Nada Ok. más. Gracias. Bien. A ver, veamos, ingenieros. Todos hasta aquí, sin problema. Ok. A ver, voy a partir de ese hecho, ¿de acuerdo? Tengo dos cosas que necesito puntualmente que queden claras. ¿Cómo escojo las frecuencias para poder usarlo? Lo demás son unas fórmulas, o sea, son fórmulas que hay que sustituir números, que necesito tiempo, que está el hacha, pero no hay ninguna complicación al respecto, ¿de acuerdo? No hay complicación en esto, ingenieros, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense. Estos valores de L, C, R y G tienen simplemente la intención de educarlos respecto de establecer la dinámica de las expresiones matemáticas. Vamos a resolver la ecuación para líneas de transmisión, pero necesito que el antecedente, en este caso, sea cómo se comporta, observen, ¿sí? La inductancia respecto de la frecuencia de operación. ¿Qué es lo que observamos? ¿Qué pasa con este valor? Y crece. Va disminuyendo. ¿Les parece que 1.02 micros es diferente de 0.92 micros? No, porque casi son uno los dos. Claro, es Es mínima la diferencia. ligeramente menor, ¿verdad? Porque estamos hablando de micros. 0.0000, ¿sí? Micros por 10 a la menos 6, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con la capacitancia? Es igual a partir de frecuencias altas, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa con la resistencia? Fíjense. Va aumentando. ¿Qué tenemos, ingenieros, en función de la frecuencia de operación? Ahí sí notamos nosotros, ingenieros, que en función de la frecuencia, a mayor frecuencia de operación, vamos a tener, ¿qué cosa? Mayor resistencia. Por favor, ingenieros, díganme qué pasa con la conductancia. A ver, ¿qué pasa con la conductancia? Necesito que me Disminuye revisen sus conforme la datos. frecuencia va aumentando. Disminuye conforme la frecuencia Conforme va aumentando, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál sería la conclusión que ustedes podrían darme respecto de este análisis? Voy a ponerlo en modo presentación. ¿Cuál sería la conclusión? Fíjense, relacionen R y G. que en paralelo va disminuyendo, conforme la frecuencia va disminuyendo, bueno, va aumentando en paralelo, bueno, los Siemens van disminuyendo y entonces la resistencia va aumentando, ¿no? Ok, por favor, ¿están ustedes de acuerdo conmigo? Voy a pasar a los parámetros.
R, ¿sí? R se refiere al flujo de electrones de mi conductor. ¿Estamos? L se refiere a cómo funciona mi campo magnético en función de este flujo de electrones. Y G se refiere al campo, cómo influye este campo respecto del campo de este conductor, respecto de este otro conductor. Y G. ¿Quién es G? La capacidad de conducir, ¿de quién, ingenieros? Del material. C es la capacidad de almacenar mi flujo acá. ¿De acuerdo? Lo que quiero que vean ustedes es que aquí estoy hablando de flujo de electrones y aquí estoy hablando de flujo de electrones, aunque estemos usando los parámetros inversos. ¿De acuerdo? Porque la conductancia es la inversa de la resistencia y viceversa. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, dense un momento para analizar esta tablita. Tómense un minuto. Mande. ¿Cuál sería nuestra conclusión, ingenieros? Que aumentan dependiendo de la frecuencia. Por ejemplo, si la frecuencia aumenta, pues la resistencia y G aumentan. Que la capacitancia, que la capacitancia es independiente de la frecuencia, o sea, ya sea que aumente o disminuya la frecuencia, la capacitancia conserva el mismo valor. Correcto. Esas son las cosas que quiero. A ver, L y C, la inductancia y la capacitancia. Aquí vemos una disminución, pero es no significativa, ¿de acuerdo? Podemos decir que la inductancia y la capacitancia son independientes de la frecuencia, ¿de acuerdo? Pero los valores de la resistencia y la conductancia, ingenieros, sí dependen de la frecuencia, ¿de acuerdo? Y aumentan en función de las frecuencias. ¿Y qué deseamos nosotros? Insistiría mucho en decirles que yo quisiera que los parámetros de resistencia no existieran porque tendría yo un excelente buen conductor y que los parámetros de la conductancia no existieran porque tengo un excelente dieléctrico. ¿De acuerdo? Pero observen, fíjense, el valor de la conductancia es en el orden de los picos. Por 10 a la menos 12, ¿eh? Aquí tenemos un por 10 a la menos 9. Es decir, los valores de la conductancia, si yo manejo un buen polietileno, ¿sí? O poliestireno o cualquiera de sus derivaciones, que es lo que usualmente separa a los conductores, está bien, pero acá, observen, es significativo, muy significativo. En función de la frecuencia va a aumentar la resistencia. Y si yo tengo buen conductor, lo que voy a buscar es que no penetre en el conductor, sino que se quede como pelicularmente. Conclusión de este análisis. O sea, las matemáticas me sirven para dos cosas. Me sirven para decir dos cosas importantes con las que me tengo que quedar. La inductancia y la capacitancia son independientes de la frecuencia. ¿Sí? La resistencia
y la conductancia sí se ven influenciadas por la frecuencia de operación. ¿De acuerdo? Pero también recuérdenlo, o sea, depende, se ven afectadas por la frecuencia, pero también dependen y se ven afectados porque dependen del tipo de material del que yo esté hablando. ¿De acuerdo, ingenieros? Esas son Sí, las profa. cosas que son importantes de revisar. Muy bien. Vamos a hacer el siguiente ejercicio ahora con un cable coaxial. Anoten, por favor, les voy a dictar. ¿Listos? Sí, profa. Se tiene un cable coaxial. Diseñado para funcionar a muy altas temperaturas. Por ejemplo, en cohetes, misiles y satélites. Repito, se tiene un cable coaxial diseñado para funcionar a muy altas temperaturas, por ejemplo, cohetes, misiles y satélites. Punto y seguido. El dieléctrico entre ambos conductores de cobre es el teflón. Y las paredes que hacen contacto, repito, el dieléctrico entre ambos conductores de cobre es de teflón. Y las paredes que hacen contacto con dicho dieléctrico están cubiertas de plata. Punto y seguido. Por simplicidad, considérese que el teflón está distribuido uniformemente y que la corriente pelicular, Profesora, ¿me puede repetir? Es que no la escuché. claro, por simplicidad, considérese que el teflón está distribuido uniformemente y que la corriente pelicular solo fluye por las cubiertas de plata. Por favor, ingenieros, dibujen los círculos que ven en pantalla. Voy a tener A,
Ah, sería el cobre, ¿no? Ajá. Que va a ser el radio, ¿sí? De mi primer conductor. Voy a tener B, ¿sí? Que existe, la distancia que existe entre este punto y mi segundo conductor. Y C, que va a ser la distancia entre el centro y la periferia de mi segundo conductor. ¿De acuerdo? Aquí estamos hablando del dieléctrico. Aquí estoy hablando del conductor 1 y acá estoy hablando del conductor 2. ¿De acuerdo? Por favor, ¿listo? No, espere tantito. Sí, Un momento, por favor. claro. Espero, ingeniero. Listo. Muy bien. Por favor. A es igual a 1.5 milímetros. B es igual a 4 milímetros. Y C igual a 5 milímetros. A, B y C. Repito, A igual a 1.5 milímetros, B igual a 4 milímetros y C igual a 5 milímetros. Punto y aparte. Calcule los parámetros distribuidos. 2 puntos y seguido. Inductancia. Entre paréntesis L. C. Capacitancia. C. R. Resistencia. Y G. Conductancia. De esta línea a 100 megahertz, a 100 megahertz, 1 gigahertz y 10 gigahertz. 100 megahertz, 1 gigahertz, 100, 1 giga y 10 gigas. Vamos a trabajar con 100 megas para esta clase. Solamente con 100 megas. ¿Ok? ¿Listos, ingenieros? Listos. A ver, dice que tenemos 2 conductores. ¿Sí? 2 conductores que de cobre, ¿no? Pero dice que la cubierta de los conductores están cubiertos de plata, válgase la redundancia, perdón, ¿sí? ¿Qué significa esto en la práctica, ingeniero? Significa en la práctica que el cobre no es un material precioso, mucho menos caro que la plata. Entonces, el grueso de mi conductor es cobre, pero lo recubren de plata. Eso hace que sea un buen conductor y no necesariamente
toda la estructura sea de plata y es menos caro, ¿no? Entonces, vamos a considerar aquí que aunque los conductores son de cobre, están recubiertos de plata. Entonces, nuestro material conductor es la plata, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener plata, ¿sí? Como nuestro medio conductor. Y vamos a tener ¿a quién? Al teflón. Teflón. Como nuestro material dieléctrico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué necesitamos saber? Necesitamos saber cuál es la conductividad de la plata, 6.17 por 10 a la 7. ¿Ok? ¿Qué otro dato necesitamos? La permitividad relativa del teflón. ¿Podría repetir lo que dijo antes, profe? Sí. Por favor. ¿Qué necesitamos saber? Necesitamos saber a qué es igual la conductividad. ¿Sí? La conductividad de la plata, ¿a qué es igual, ingeniera? A 6.17 por 10 a la 7. Ajá. Siemens sobre metro. Ah, ok. Correcto. ¿Y qué otro dato necesitamos? Necesitamos el valor de la permitividad relativa del teflón, que es 2.1. Permitividad relativa del teflón, ingenieros, 2.1. ¿De acuerdo? Adelante, ingenieros. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? No tenemos la tangente de pérdida del teflón para calcular la conductividad del dieléctrico. De acuerdo, ingeniero. La podemos calcular. Teflón, 0.030 por 10 a la menos 3. ¿0.030? Por 10 a la menos 3. ¿Listo? Tangente de pérdida del teflón, 0.030 por 10 a la menos 3. Ok. Ahora sí. Primer paso. Vamos a trabajar solo con 100 megahertz, ¿de acuerdo? De acuerdo. Lo primero que tenemos que hacer es saber con qué fórmulas voy a trabajar. ¿De acuerdo? Frecuencias bajas o frecuencias altas. Entonces, para poder saber si uso frecuencias altas o bajas, lo que necesito hacer es calcular la profundidad de penetración. ¿Ok? Adelante, por favor, ingenieros. Igual volvemos a considerar la mu relativa igual a 1, ¿no? Por supuesto, mu R igual con 1. Ok, de acuerdo.
Es para frecuencias altas, ¿no? Bueno, creo. Al radio de mi conductor principal, que es de 1.5 milímetros. Entonces vamos a usar... Conductor, ay, perdón. ¿Y el radio, Dígame. el radio del otro conductor sería el C? Sí, no, ¿quién es C? Mire. Bueno, me confundí. No se confunda. ¿Quién es C, ingeniera? C sería la distancia Aquí está.
C es la distancia que tiene usted de aquí a acá. ¿Sí ve la presentación? No, yo no la veo, no sé si les vemos la veo. Ok. Permítame, la vuelvo a compartir. Es que veo su pantalla de Teams. Ok. Ahí. Está cargando. ¿No? Ok. Es que a lo mejor ya es mi internet, se tardó, pero... Ok. Dígame cuando la vea. Pero dice que no la estoy cargando. Es que se ve en medio de la pantalla. Sí, permítame un segundo. Voy a hacerlo de nuevo. Ahí. Debe de verla. Sí, profe, ya la veo. ¿Sí? Ok. Sí. A ver. A, para el análisis de un cable coaxial, nosotros tomamos al conductor principal, que es este, que es con el que comparamos la constante de penetración. B, en este análisis, es la distancia que tengo del centro de mi conductor principal a donde termina mi dieléctrico. ¿De acuerdo? Es decir, si yo me pongo acá, la distancia que tengo de aquí a acá en este dieléctrico. ¿De acuerdo? Hacia su centro. Ajá. Y C es la distancia que tengo de mi centro al final del conductor. Si yo tuviera que hacerlo transversalmente, este sería C. ¿De acuerdo? El dieléctrico sería la parte del circulito de en medio, ¿no? O sea, de la distancia B. Esto es el dieléctrico. Ujú. Aquí está el teflón. Ok. ¿De acuerdo, ingenieros? Sí, profe. ¿Sí? Gracias. Ok. Sí. Bueno, entonces ya tengo el valor para saber si voy a usar frecuencias altas o frecuencias bajas, ¿de acuerdo? Ya, como es mucho menor, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a usar frecuencias altas, ¿de acuerdo? Sí, profe. Ok. Adelante, por favor. Conforme vayamos. Gracias, profe. Sí. Terminando, me van dando sus valores, por favor. ¿Listo, ingeniero? ¿Ya tiene su respuesta? Listo, maestra. Dígame, por favor. Para la inductancia tengo 196.16 nanohenrios entre metro. Ok. Para la resistencia tengo 369 miliohms entre metro. Ok. Para el capacitor... A ver, repítame, por favor, resistencia, ¿punto qué? Bueno, 369 miliohms o Ok. punto 369. Sí. Sí, de acuerdo, sobre metro.
Para el Correcto. capacitor, la capacitancia tengo 119.11 picofarads entre metro. Ok. Y para la conductancia tengo 22.45 micro Siemens entre metro. Perfecto. Es correcto, ingeniero. Ok, muchas gracias. Pero otra pregunta. La Ajá. distancia entre los conductores sería entonces el valor de B, ¿verdad? Correcto, ingeniero. Ok, gracias. Entonces lo estoy Sí. haciendo bien. Ok. Que me hable. Ok. ¿Cómo vamos? Bien. Ok. Por favor, necesito saber si alguien tiene duda. Profesora, a mí me quedó diferente en la parte de la conductancia, pero creo que puse mal un dato. Es correcto el resultado que está en pantalla. Revise, por favor. Ok. Ah, perdón, me tenía alejado el micrófono. Es correcto el resultado. Revise, por favor, ingeniera. Sí, claro.
profesora. Igual me Dígame. quedaron los mismos resultados, igual nada más con pequeñas variaciones. A ver, deme un valor. Por ejemplo, de la capacitancia me da 119.10 picohenry sobre metro. Ajústeme por ahí su micrófono, por favor, porque no le, o sea, le escucho, pero no le entiendo. Por ejemplo, la inductancia, ¿cuánto le quedó? La inductancia me quedó 0.19 microhenry sobre metro. Ah, perfecto. Capacitancia. 119.10 picofarad sobre metro. Perfecto. Resistencia. 0.36 miliohms sobre metro. Y la conductancia me da 22.08 micro ohms sobre metro. Muy bien. Está bien. Puedo. Es absolutamente aceptable, ¿de acuerdo? Ok, profesor. Adelante, adelante. Seguimos. ¿Cómo vamos los demás, ingenieros? ¿No hay dudas? No, profa. Ok. No, profesora, ya corregí, sí, ya vi en que me equivoqué. Puse mal un dato, por eso no me quedaba. Perfecto. Bueno, a ver, pónganme atención, por favor. Necesito que llenen su tablita para 100, para 1 giga y para 10 gigas. Pero lo que quisiera, ingenieros, es saber si esto es cierto. Yo borré los valores, ¿no? Que tenemos ahorita para... ¿Sí? Capacitancia independiente a la frecuencia. Inductancia independiente a la frecuencia. ¿De acuerdo? Quisiera saber si cambio de línea, que en este caso es un cable coaxial, si esto se repite. Inductancia y capacitancia aquí teóricamente debería de tener los mismos valores. Capacitancia debería tener los mismos valores. Revisen por ahí sus fórmulas y vean. Sin embargo, la resistencia y la conductancia aumentan en función de la frecuencia de operación. ¿De acuerdo? Van a ustedes, ingenieros, a terminar su ejercicio en su cuaderno y me van a subir su evidencia de los 2 ejercicios en su cuaderno a mano. Le toman una foto y me lo van a enviar. Ahorita les voy a abrir la liga para que lo suban. ¿De acuerdo? Sí, profa. Es individual, ¿verdad? Individual, Okay. en su cuadernito. ¿De acuerdo, ¿Hoy Ángel? se sube? Les voy a dar hasta mañana para que ojalá lo podamos hacer. ¿Qué sigue? Ah, pues todo lo que ya les dejé de tarea. Saber resolver raíces imaginarias, porque la siguiente clase vamos a ver la solución de la ecuación de una línea de transmisión que nos va a dar como resultado obtener impedancias características y constante de propagación. Pero lo primero que tengo que entender es cómo funciona capacitancia, cómo funciona inductancia, en dónde están presentes en mi línea conductancia y resistencia. ¿De acuerdo? Y yo insistiría siempre que los ingenieros lo capitalizamos cuando hacemos ejercicios. ¿De acuerdo? Gracias. Nos vemos el próximo día lunes, ingenieros. El viernes van a trabajar sobre, vamos a seguir haciendo las presentaciones,
en los temas que siguen. Voy a subir ahorita la petición. Nos quedamos en 2.2. Van a ustedes a trabajar 2.3, que va a ser propagación